Revelado, billonario simula el sueño y descubre un inesperado secreto en la hija de su empleada. En una lujosa mansión, rodeada de espejos y cristal, Hugo Ortega vivía su vida de otra manera. Pero cuando el enigmático sueño de la joven Valentina, su empleada, lo llevó a revelar secretos escondidos, el mundo perfecto que había construido se desmoronó. Él, un millonario acostumbrado a tener todo, se encontró sumergido en un misterio que ni él, con su inteligencia brillante, pudo prever. La chica, con su sonrisa inocente y su mirada profunda, escondía una historia que lo cambiaría para siempre. Los llantos de su madre, los sacrificios de su infancia, todo se entrelazaba en una red de emociones que lo impactó como un rayo. Hugo recordó las veces que simplemente había pasado de largo, ignorando a Valentina mientras ella limpiaba y atendía a su familia. Pero ahora, cada detalle cobraba vida. El aroma a pan recién hecho, las risas de los niños jugando en el barrio, todo resonaba en su corazón. La vida de Valentina no era solo un fondo, era un color vibrante que iluminaba la tela gris de su existencia. Mientras sus sueños seguían entrelazándose en su mente, algo en él empezó a cambiar. La compasión dio paso a una necesidad de ayudar, de rescatarla de su mundo sombrío. Esta conexión, que fluyó sin previo aviso, dejó a Hugo con una pregunta ardiendo: ¿podría verdaderamente salvarla o estaba destinado a ser solo un espectador en su tragedia? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darles un aviso importante. Muchas personas han reportado que YouTube las ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo esto, me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Su participación hace toda la diferencia, así que conectemos. El misterio se profundizaba, y con cada instante, la realidad de Valentina se tornaba más clara y más desgarradora. Ella, tan llena de sueños, enfrentaba la sombra de un destino que no eligió. Hugo sabía que debía actuar, pero el camino no estaba claro. ¿Podría desafiar las normas de su mundo de privilegios? Sus pensamientos chocaban mientras se preguntaba si la clave del cambio estaba en el corazón de Valentina. ¿O tal vez en el suyo propio? La noche se cernía, y con ella, la revelación de un futuro incierto. Los días se convirtieron en semanas, y la conexión entre Hugo y Valentina parecía crecer de manera casi palpable. Cada vez que ella cruzaba la puerta de su mansión, una chispa encendía la atmósfera. Valentina tenía un efecto casi magnético sobre él. Su risa, el brillo de sus ojos, la forma en que hablaba de sus sueños con una pasión inquebrantable, todo eso desnudaba una parte de Hugo que había estado oculta durante años. La vida que había llevado, impregnada de superficialidad y excesos, empezaba a parecerle vacía en comparación con la realidad que ella le ofrecía. Una tarde, Hugo decidió arriesgarse. Al entrar al salón, la encontró distraída, peinando a una de las hijas de la señora que la había contratado. La pequeña, con su cabello dorado y su risa contagiosa, debatía con Valentina sobre qué historias leerían. La escena era tan cálida que Hugo no pudo evitar sonreír. Sin embargo, el peso de la vida de Valentina lo aplastó de nuevo. Valentina, dijo, intentando romper la burbuja de su interacción. Ella se volvió, sorprendida, y el brillo en sus ojos se extinguió un segundo. Sí, señor Ortega. Su voz era suave, casi temerosa, como si temiera lo que pudiera seguir. Quiero hablar contigo. Sobre tus sueños, continuó él, sintiendo que cada palabra pesaba más que una tonelada. No quiero ser solo tu jefe. Quiero ser algo más en tu vida, si me permites. Valentina lo miró fijamente, los ojos llenos de dudas. ¿Por qué querría un hombre como usted interesarse en una chica como yo?, preguntó, su voz casi un susurro. La inseguridad teñía sus palabras, como tintes en un lienzo blanco. Porque creo en ti. En lo que puedes alcanzar. Y no me equivoqué. Tu historia resonó en mí de una manera que no puedo explicarte, admitió él, su corazón latiendo desenfrenadamente. Ambos se quedaron en un silencio tenso, la habitación casi palpita con la emoción.
Finalmente, Valentina bajó la cabeza, su cabello negro ocultando parte de su rostro. ¿Y si soy solo un sueño más para usted? Esa pregunta cortó como un cuchillo. Hugo nunca había visto la vulnerabilidad de una manera tan cruda. Ella tenía razón, su mundo estaba lleno de sueños efímeros que podía comprar y desechar. Pero no quería que Valentina terminara como uno de esos sueños. Valentina, yo no quiero que seas solo un sueño. Quiero que seas parte de la realidad. Quiero ayudarte a construir la vida que mereces, dijo, acercándose un poco más, su mirada se encontró, y por un instante, el universo se redujo a ese momento. Pero la sombra de la duda seguía presente en el rostro de Valentina. Ese mismo día, la madre de Valentina fue hospitalizada. La noticia llegó como un golpe a la puerta de la mansión, y Hugo no pudo ignorar el cambio inmediato en el rostro de la joven. La chispa que antes iluminaba su mirada se apagó, y el desasosiego la consumió. Hugo se sintió incapaz de mantenerse al margen. Este era el momento para actuar, para demostrar que sus palabras debían ser respaldadas por acciones cantando de verdad. Sin embargo, también enfrentaba el dilema de cómo acercarse a Valentina sin parecer un salvador en su tragedia. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la mansión, Hugo tomó una decisión. No podía ser solo un hombre adinerado mirando desde las sombras. Debería lanzarse, armarse de coraje y enfrentar no solo su propio miedo, sino también perderse en el mundo de Valentina. Dando un paso hacia el futuro incierto, se preguntó si había llegado el momento de revelar su verdadera intención, y si se lo dijera de una vez. Justo antes de dormir, una pregunta lo atormentaba: ¿podría el amor ser la respuesta al caos que ahora enfrentaban? La noche oscura traía consigo un nuevo desafío, y Hugo no estaba seguro de estar listo para lo que se avecinaba. ¿Podría irrumpir en la vida de Valentina y salvarla? La tormenta exterior se intensificó en su pecho mientras una decisión irrevocable comenzaba a tomar forma. Hugo pasó la noche en vela, su mente atormentada por la imagen de Valentina, desplazándose entre la esperanza y la desesperación como hojas arrastradas por el viento. El sonido de la lluvia le recordaba que el mundo exterior continuaba, mientras que su corazón luchaba por encontrar una respuesta a su dilema. No podía ignorar el peso que cargaba Valentina, ni la tormenta emocional que la acompañaba. La visión de su madre en el hospital se le presentaba vívida, como una sombra proyectada en su mente. Ansiaba un modo de aliviar su carga. Al amanecer, una decisión firmemente arraigada se formó en su pecho. Hugo sabía que no podría darle la espalda a Valentina en su momento de necesidad. Subió al coche y, mientras la neblina de la mañana mezclaba la luz del sol con el llanto de la lluvia, se propuso visitar el hospital. Sentía que cada kilómetro recorrido le acercaba más a su verdad, y en el fondo de su ser, esperaba que su presencia pudiera ofrecerle un poco de consuelo. Al llegar, la sensación de angustia lo envolvió. Las paredes del hospital estaban impregnadas de un dolor palpable, y cada paso resonaba en su mente como un eco de sus propias dudas. ¿Qué diría? ¿Cómo podría calmar el miedo que cegaramente consumía a Valentina? El peso de la culpa se hizo presente, su mundo de abundancia contrastaba brutalmente con la realidad que ella enfrentaba. Cuando entró a la habitación, su corazón se detuvo. Valentina estaba sentada junto a la cama de su madre, su rostro reflejaba cansancio y tristeza, pero también una fortaleza asombrosa. Ella no había perdido la mirada brillante que lo había cautivado, aunque ahora estaba matizada por el dolor. Sin que ella lo supiera, su presencia era el más poderoso de los anclajes para Hugo, quien se sintió atraído irremediablemente hacia ella. Valentina, pronunció suavemente, sintiendo que su voz resonaba como un susurro en el aire denso de la sala. Ella levantó la mirada, y por un instante, el mundo a su alrededor se desvaneció, dejando solo la conexión entre ellos. Señor Ortega, respondió, pero su tono era diferente, cargado de un peso mucho más profundo. ¿Has venido a ofrecerme más palabras vacías? Vine porque me importas, dijo Hugo, acercándose a la cama y tomando su mano con firmeza. Y sé que esto es un momento difícil, pero quiero que sepas que no estás sola. Valentina parpadeó, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. En un instante, la fortaleza que había mostrado se desvaneció, revelando a una joven que necesitaba apoyo. No sé qué hacer, Hugo. Estoy asustada.
Su voz era un hilo de quiebra. Hugo sintió su corazón romperse ante su vulnerabilidad. Permíteme ayudarte. Haremos esto juntos. No tienes que cargarlo sola. Justo entonces, un sonido a sus espaldas hizo que ambos se giraran. La enfermera entró para revisar el estado de la madre de Valentina. La tensión que había llenado la habitación se rompió brevemente, pero Hugo no podía dejar de sentir que la vida volvía a cambiar para ellos. Cuando la enfermera se marchó, Valentina se volvió hacia él, sus ojos ahora llenos de determinación. Quizás esto también es una oportunidad para que yo tome el control de mi vida. No quiero ser una carga para nadie. Su decisión atravesó a Hugo como un rayo. Esa seguridad en su voz le hizo darse cuenta de algo crucial: si Valentina merecía pelear por su futuro, él también debía hacer lo mismo por su propia felicidad. Valentina, puedo acompañarte en este viaje. Pero no solo para salvarte, sino para construir algo juntos. Un nuevo camino. Sin embargo, lo que no sabía Hugo en ese instante era que la vida de Valentina estaba conectada a sus secretos más oscuros, algo que podría cambiar la trayectoria de ambos para siempre. Al salir del hospital, el aire fresco lo golpeó de lleno, pero una nueva incertidumbre lo envolvió. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que realmente significaba estar juntos? Las respuestas que buscaba se ocultaban en las sombras de su conexión, y el tiempo jugaría su última carta. ¿Qué tan lejos lo llevaría esta nueva revelación? Una semana pasó desde su visita al hospital, y Hugo se encontró atrapado en un limbo emocional. Cada mañana, la imagen de Valentina lo despertaba, pero la carga de sus realidades siempre regresaba, implacable. Durante días, había formado en su mente una imagen de un futuro juntos, iluminado por la esperanza. Pero a medida que se acercaba el fin de semana, el miedo se sentía más prominente. Era un retrato de lo que podría ser, pero también una sombra de lo que él sabía que debía afrontar. Los días se deslizaban con lentitud, y Valentina había comenzado a cambiar. Sin embargo, la apariencia de determinación que portaba le hacía sentir que estaba a un paso de desmoronarse. ¿Y si su coraje se esfuma al enfrentarse a su verdad? La idea hizo que su estómago se retorciera. Tenía que hablar con ella. Finalmente, el sábado llegó, y Hugo sugirió un paseo. Necesitaban un respiro, un momento donde pudieran olvidar, siquiera por un instante, el peso sobre sus hombros. Se encontraron en el parque local, un lugar que solía estar lleno de risas y colores vibrantes. Hoy, solo un mar de hojas caídas y soledad. Esto es lo que solíamos hacer, dijo Valentina, una leve sonrisa asomándose entre su tristeza mientras miraba al suelo. Recuerdo sentir que todo era posible. Con su mano entrelazada con la de ella, Hugo sintió el latido acelerado de su corazón. Todo sigue siendo posible. Tú eres fuerte, Valentina. Pero para que podamos avanzar, tenemos que ser honestos. Ella lo miró, su expresión oscura de dudas y temores. ¿Qué quieres decir? Acerca de que debemos ser honestos, punto. Sobre tus deseos, tus miedos y sobre nosotros. Tienes derecho a luchar con todo lo que llevas, dijo Hugo, la presión en su pecho comenzando a aliviarse un poco. Pero también quiero compartirte mis propios temores, lo que me detiene. Valentina asintió, los ojos ligeramente brillantes. ¿Y si lo que hay entre nosotros es un simple engaño? Un escape para olvidar, punto. Eso piensa mi mente a veces, respondió él. Pero en mi corazón, hay algo claro: quiero que tomemos este camino juntos, sin mentiras. Si en algún momento esto se siente como una carga, debemos hablarlo, sin temor. Sus palabras flotaron en el aire como un pacto, cargado de promesas. Valentina lo observó de una manera que lo hizo sentirse expuesto. Hugo, hay algo que no he compartido contigo. Estoy lidiando con más de lo que te he dicho. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿De qué se trata? Ella retiró la mirada, el viento agitó su cabello y, por un momento, Hugo temió que no estuviese lista para compartir sus secretos. Es sobre mi madre y lo que realmente pasó antes de llegar aquí, a este punto crítico. No es solo salud, hay problemas que afectan a nuestra familia. Hugo sintió un latido más fuerte en su pecho, como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar, pero la incertidumbre lo mantenía esperando. Valentina, estoy aquí. Comparte lo que tengas que compartir.
No puedes cargarlo por más tiempo. Ella respiró hondo, consciente del desafío que se presentaba ante ella. Es complicado, mis elecciones podrían hacer que nuestra conexión se tambalee. Pero debo contarte, el silencio llenó el espacio, y dentro de ese momento, los dos sintieron el peso de su incertidumbre. Valentina, en su viaje de revelaciones, estaba al borde de abrir una puerta que, si se cruzaba, podría cambiar no solo sus vidas individuales, sino también lo que podían llegar a ser juntos. ¿Estás preparado para eso, Hugo? Preguntó, su voz temblando con una mezcla de miedo y valentía. Más que nunca, contestó él, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Sin embargo, lo que se revelaría podría cambiar todo, y lo que Valentina estaba a punto de confesar no solo destaparía secretos familiares, sino que también alteraría las decisiones que tomarían en su viaje juntos. Una verdad estaba a punto de salir a la superficie, una verdad que podría ser demasiado pesada para soportar. ¿Sería su vínculo lo suficientemente fuerte? Valentina tragó saliva, sus ojos reflejaban un mar de emociones. La brisa suave del parque parecía atrapar el momento en un espacio suspendido, a la espera de que las palabras escaparan de sus labios. Ella sabía que lo que estaba a punto de compartir no solo la expondría, sino que también podría transformar la vida de Hugo, quizás incluso destruir lo que habían empezado a construir juntos. Mi madre. Comenzó, pero sus palabras se atascaban, como si una muralla invisible las detuviera. Ella ha estado enferma durante años, pero lo que no te he contado es que su enfermedad es hereditaria. Yo, posiblemente, también la padezca. La habitación invisible de aire fresco se volvió densa, como si Hugo pudiera sentir el peso de esa revelación. Su corazón latía fuerte, una mezcla de compasión y terror. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Hugo, su voz firme pero suave. ¿Tienes miedo de que esas sombras te alcancen? Valentina bajó la mirada, casi olvidando el brillo de los colores del parque que solía amarlo tanto. No solo eso, mi madre ha tomado decisiones que nos han afectado a todos. La razón por la que la enfermedad complicó nuestras vidas tiene que ver con opciones que tomó, decisiones que pasaron de mí a ella, y de ella a mí. Hugo apretó su mano, sintiendo el cosquilleo de las dudas infiltrándose en la calidez de su piel. Valentina, estoy aquí. Eso no cambia lo que siento. Pero tienes que ser honesta sobre lo que eso significa. Ella lo miró, sus ojos eran un océano de dolor y valentía. He huido de esto, de lo que significa, de lo que podría representar. Me aterra pensar que podría ser como ella, que podría no ser capaz de vivir la vida que quiero. Que esto que siento por ti se destruiría por algo que no he elegido. Una pausa se instaló entre ellos, como si las palabras midieran su peso, el peso de un futuro incierto. No entiendo. ¿Has estado sintiendo que tu vida podría estar en peligro? Valentina sintió, la angustia en su rostro se tornaba casi palpable. Temo perder el control, perder a las personas que amo. Cada día me despierto con miedo, con esta pregunta en mi corazón, ¿y si la historia se repite? Punto. Entonces no tienes que enfrentarlo sola, dijo Hugo, su resolución afianzándose. Podemos buscar respuestas, prevenir. No dejes que esa sombra decida por nosotros. Las lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de Valentina, liberando un torrente de emociones contenidas. No quiero que esto nos destruya. Pero siempre sentiré que hay algo oscuro acechando. Me duele tener que decirlo. Hugo sintió el nudo en su garganta, su corazón se fragmentaba por el dolor de ella, por la vulnerabilidad que estaban compartiendo. Sabía que lo que estaba pasando era más que simplemente afrontar la posibilidad de una enfermedad. Era sobre la lucha interna, el miedo a perder lo que habían comenzado a construir. Querías que todo fuera perfecto, pero la vida no lo es, dijo él, acariciando con suavidad la mano de Valentina. Lo importante es cómo lo enfrentemos juntos. Esto no es solo tu carga, Valentina, somos un equipo. Se quedaron en silencio, atrapados en ese momento de conexión intensa. Pero, en sus corazones, la incertidumbre seguía presente. La revelación de Valentina había cambiado todo, y un nuevo camino se abría frente a ellos, lleno de retos que ni siquiera podían imaginar. ¿Y si estoy demasiado dañada para amar de verdad?, murmuró Valentina, su voz quebrándose. Hugo la miró, con una profunda comprensión de lo que ese amor significaba.
Pero antes de que pudiera responder, un fuerte grito resonó a lo lejos, rompiendo la calma de su burbuja emocional. Ambos se voltearon, sus corazones latiendo más rápido. Algo había sucedido, algo que volvería a desestabilizar su mundo. ¿Qué fue eso?, preguntó Valentina, tensándose. Hugo sintió un escalofrío recorrer su espalda, consciente de que el destino podría estar intercambiando cartas a su favor y la próxima revelación podría alterar su camino una vez más. ¿Qué les depararía la vida en ese instante? ¿Frágil y tenso? Hugo miró a Valentina, su expresión había cambiado a una mezcla de preocupación y curiosidad. Vamos, dijo, tirando de su mano con suavidad. Se dirigieron hacia la dirección del grito, una sensación de urgencia palpitaba en su pecho. El parque, que momentos antes era un refugio de risas y color, ahora era un escenario de confusión. Una multitud se había reunido alrededor de un grupo de personas. Valentina se estremeció, atrapando entre sus dedos la mano de Hugo con fuerza mientras avanzaban. El rostro del joven se tornó serio, capturando el estruendo de murmullos y la inquietud que flotaba en el aire. Cuando llegaron al centro del tumulto, se encontraron con una escena desgarradora. Una mujer yacía en el suelo, claramente adolorida, su rostro pálido y su respiración entrecortada. Valentina soltó la mano de Hugo, sintiendo que la angustia se mezclaba con la empatía. «Es ella», susurró, su voz apenas audible. «¿La conoces?», preguntó Hugo, su mirada fija en la mujer que intentaba levantarse con dificultad. «Sí, es María, la madre de mi mejor amiga». «¿O no? ¿Qué le ha pasado?», gritó Valentina, desbordando preocupación. Instintivamente, se arrodilló a su lado, buscando el contacto visual que tranquilizara a la mujer. «María, soy Valentina». «¿Me escuchas?», la mujer la miró con ojos cansados y llenos de dolor. «Valentina», dijo con voz temblorosa. «No sé qué pasó, sentí un dolor en el pecho y caí». Hugo, sintiendo el intenso clima de emergencias, rápidamente se arrodilló junto a Valentina. «Necesitamos ayuda, alguien llame a una ambulancia», gritó, intentando mantener la calma en medio del caos. La multitud comenzó a moverse, algunos sacaron los teléfonos, mientras otros miraban, impotentes. Valentina tomó la mano de María, apretándola con suavidad. «Estarás bien, te prometo que todo estará bien». «Solo respira», le dijo, tratando de ser un ancla en medio de la tormenta. Valentina, la mujer la miraba con ojos llenos de súplica. «Entiendo que no tengo mucho tiempo, hay algo que debes saber». Hugo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «María, ¿qué es?», preguntó con prisa, el miedo apoderándose de él. La mujer hizo una pausa, atrapando el aliento que se le escapaba. «No soy la única que ha estado enferma, hay secretos en nuestra familia. A veces el sufrimiento se hereda sin que lo sepamos». Valentina sintió que el mundo se le venía abajo. La conexión entre lo que había compartido con Hugo y las palabras de María era como un hilo que amenazaba con romperse, pero no podía permitirlo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. «Tu madre», continuó María, esforzándose por hablar, «no fue la única en hacer decisiones que afectaron a la siguiente generación. Esto podría ser más profundo de lo que imaginas». Las palabras de María resonaban en la mente de Valentina, exaltando sus recuerdos y llenándola de nuevas preguntas. ¿Qué más había que temer? La sombra que había estado acechando parecía hacerse más grande, más amenazante. Hugo sintió que la realidad se tornaba pesada, dándole un giro inesperado al momento. «Valentina, esto no puede ser casualidad. Necesitamos entender. ¿Qué más hay aquí?», dijo, su mente comenzando a conectar puntos. «Sí, necesitamos respuestas», murmuró Valentina, la urgencia surgiendo en su pecho. Pero justo en ese instante, la sirena de una ambulancia resonó en el aire, el sonido cada vez más cercano. «Hugo, ¿y si toda la verdad de mi familia está por salir a la luz?», preguntó Valentina, su corazón latiendo con fuerza. Los ecos de las revelaciones de María sacudían las bases de todo lo que había conocido. «Entonces, enfrentémoslo juntos». «No más sombras», respondió él, mientras las luces de la ambulancia iluminaban sus rostros en la tarde oscura. Valentina lo miró,
comprendiendo que el camino hacia la verdad podría ser lo que los llevara al borde de su propio destino. Pero en medio de la incertidumbre, una certeza creciente emergía: no estaban solos. Mientras el personal médico atendía a María, el grito que había resonado se transformaba en un llamado de atención. Un secreto mayor en el horizonte podía cambiar todo lo que conocían y amaban. Y todavía había tiempo para que el caos revelara sorpresas inesperadas. ¿Estaban listos para descubrirlas? Las luces azules y rojas de la ambulancia parpadeaban, pintando sombras danzantes en el rostro de Valentina mientras su mente corría en círculos. María era más que la madre de su mejor amiga, había sido una constante en su vida, una figura maternal que siempre ofrecía un abrazo cálido y consejo. ¿Y si su vida estuviera tejida con secretos que Valentina ni siquiera podía imaginar? Valentina, necesito que te concentres, la voz de Hugo la sacó de sus pensamientos. ¿Qué sabes de lo que está pasando? Quizás haya algo más que debamos investigar. La mirada de María se hundió en su memoria, como si guardara un libro de sus antepasados que estaba a punto de abrirse. Hubo rumores, cosas sobre generaciones pasadas, murmuró. A veces, lo que creemos es nuestra historia no es más que un eco de lo que hemos heredado. Antes de que pudieran profundizar más, el personal médico llegó, su presencia profesional llenó de cierta esperanza el aire preocupado. Con manos rápidas y firmes, comenzaron a evaluar la condición de María. Valentina sintió la necesidad de actuar, de descubrir lo que había detrás de esas palabras reveladoras. ¿Y si hay algo en mi familia que no conozco?, preguntó Valentina, más para sí misma que para Hugo. Su expresión mostraba un mar de emociones, confusión, miedo y una chispa de determinación. No justo ahora, no después de esto. Debes hacerlo, le insistió Hugo, agarrando su mano de nuevo, prepárate para lo que venga, porque no será fácil, pero tienes que saberlo todo. Tal vez, una verdad dolorosa te liberará. María fue llevada en camilla, y la ambulancia se alejó dejando tras de sí a la multitud que comenzaba a disolverse. Valentina y Hugo permanecieron allí, la confusión envolviéndolos como una niebla espesa. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valentina. Hay un lugar donde podemos empezar, dijo Hugo, con seguridad. La casa de tu madre. Necesitamos buscar respuestas entre sus cosas. Ahí podría haber pistas de lo que sucedió en el pasado. El corazón de Valentina latía con fuerza. La idea de hurgar en los recuerdos familiares, en los secretos que su madre pudo haber guardado, era aterradora, pero a la vez, vital. Si lo hacemos juntos, al llegar a la casa de Valentina, todo parecía igual, pero una sensación extraña flotaba en el aire. Hugo, al ver la incertidumbre en sus ojos, la tomó de la mano con fuerza. Lo haremos por ella, por María, y también por ti. Mereces conocer tu historia. Mientras buscaban en la casa, cada rincón se volvió un recordatorio del pasado. La sala estaba llena de fotos, y una de ellas atrajo la atención de Valentina, su madre sonriendo, con María de pie a su lado. Era un reflejo de felicidad, pero también un recordatorio de los secretos compartidos. ¿Por qué ella ha estado tan distante en las últimas semanas?, murmuró Valentina. Se sentía como si estuviera desenterrando algo que había estado oculto por demasiado tiempo. Hugo se acercó, mirando la foto que Valentina sostenía. Esto significa que había algo especial entre ellas, un vínculo que probablemente se llevó a la tumba. Pero hay más, Valentina. Tienes que estar lista para descubrirlo. A medida que comenzaron a explorar más, encontraron una caja escondida detrás de un viejo estante. La tensión en el aire aumentaba, la susurrante promesa de verdades olvidadas llenó el espacio. Valentina sostuvo la caja con manos temblorosas, su corazón palpitaba como un tambor en su pecho. ¿Y si lo que encontremos cambia todo?, preguntó Valentina, y Hugo la miró intensamente, los ojos llenos de determinación. Entonces lo enfrentaremos. Estamos juntos en esto, pase lo que pase, respondió, con un último suspiro profundo. Valentina abrió la caja. Dentro había cartas, fotos y una pequeña llave dorada, una llave que parecía llevar las marcas del tiempo. Justo en ese instante, el sonido del teléfono sonó, rompiendo el tenso silencio. Era un mensaje que decía: he estado esperando, hay cosas sobre tu madre que debes saber. Valentina intercambió miradas con Hugo, y supo que el siguiente
paso sería crucial. Podría ser la clave para entender su pasado y enfrentar las sombras que la habían seguido hasta ese momento. ¿Era el momento de descubrir la verdad? ¿Esta llamada la llevaría a un nuevo giro en su vida? Valentina sintió que el aire se secaba en su pecho al leer el mensaje. Las palabras parecían resonar en su mente, un eco inquietante que prometía respuestas, pero también más preguntas que la angustian. ¿Quién puede ser?, preguntó, su voz apenas un susurro. El mundo a su alrededor se desvaneció cuando su mirada se encontró con la de Hugo, un mar de inquietud reflejado en ambos rostros. Quizás alguien que sabe más de lo que creemos, dijo él, sus ojos fijos en el teléfono. ¿Vas a responder? El corazón de Valentina latía con fuerza. Por un lado, existía el deseo de obtener respuestas, pero también un miedo profundo al dolor que podría venir con ellas. Hugo se acercó un poco más, instándola con su mirada. Valentina, sea quien sea, quizás tenga la pieza que falta en este rompecabezas. Con manos temblorosas, Valentina deslizó el dedo por la pantalla del teléfono. Después de un par de respiraciones entrecortadas, pulsó el botón de respuesta. Hola, dijo, sus palabras salieron casi como un hilo, un simple saludo que parecía distante de la realidad que la envolvía. Valentina, gracias por contestar. Soy Felipe, amigo de tu madre. Hay algo importante que debes saber sobre su pasado y los secretos que ha mantenido. La voz en el otro lado era grave, clara, pero había un tono de aprensión que forzó a Valentina a contener la respiración. ¿Qué quieres decir con secretos? La pregunta salió rápido, como si el aire fuera escaso. ¿Quién eres realmente? El silencio se volvió denso. Hugo podía ver que Valentina luchaba con la mezcla de esperanza y pánico en su corazón. Te encuentro en un lugar, podemos hablar en persona. Es urgente, continuó Felipe. ¿Dónde? Valentina lo interrumpió, el tono de su voz se tornó más fuerte, más angustiado. Las palabras resonaban como campanas en su mente, urgentemente, su pasado la llamaba. En el café que solías visitar con tu madre. Te esperaré a las 6, dijo antes de colgar. Valentina dejó caer el teléfono sobre la mesa, el eco del clic resonando como un tambor en su pecho. La imagen de las cartas y la llave dorada en la caja llenó su mente, como si flotaran en un océano de confusión. ¿Qué significa esto, Hugo? ¿Debo ir? Sí, debes hacerlo. No sabes qué información puede arrojar luz sobre lo que está sucediendo. Hugo tomó su mano nuevamente, una conexión en medio de la tormenta. Pero también debes estar preparada. Lo que descubras puede cambiarlo todo. La angustia comenzaba a transformarse en determinación. Valentina soltó un suspiro, la incertidumbre del pasado y las sombras del presente chocaban en su interior. ¿Qué me estará ocultando mi madre?, pensó, sintiendo que su vida se balanceaba entre esperanza y el peso de la verdad. Mientras se preparaba para salir, los recuerdos brotaron, las risas de su madre, las historias de su infancia, las palabras que nunca reveló. Cada rincón de su ser anhelaba entender. Con un último vistazo a la caja, decidió que era momento de enfrentar la oscuridad. A las 6 en punto, Valentina llegó al café, el aroma del café recién hecho la envolvía, pero no pudo disfrutarlo. Se sentó en una mesa, nerviosa. Las manos apretadas sobre la mesa, las palpitaciones en su pecho resonando más fuertes que el bullicio del lugar. Y entonces, lo vio, el hombre de la voz grave, con una expresión de seriedad y una chispa de empatía en su mirada. Hola, Valentina, dijo Felipe al acercarse. Gracias por venir. Lo que tengo que decir es más que una simple historia, puede abrir viejas heridas. ¿Qué es lo que no me ha contado mi madre?, insistió Valentina, preparándose para un posible impacto emocional. La búsqueda de respuestas se convertía en un camino tortuoso, pero ella estaba lista para enfrentarlo. La necesidad de conocer su verdad la envolvía sin piedad. Felipe tomó asiento y, antes de contestar, una sombra cruzó su rostro. Debo advertirte, esto no será fácil. Tu vida está a punto de cambiar. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Felipe resonaban, como un presagio. El tiempo parecía detenerse mientras su mente corría hacia las posibilidades. ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir? ¿Y cómo cambiarían su vida para siempre?
La voz de Felipe permanecía en el aire, densa y cargada de significado. Valentina sintió como cada latido de su corazón resonaba como un tambor, la tensión en el ambiente era palpable e incómoda. ¿De qué hablas? Estoy lista para escuchar, exclamó, las palabras brotando con una mezcla de urgencia y desafío. Felipe se acomodó en su asiento y miró por la ventana, inhalando profundamente, como si la vista de la vida que pasaba le otorgara el valor que necesitaba. Cuando tu madre era joven, tomó decisiones que no solo la afectaron a ella, sino también a ti. Y algunas de esas decisiones han quedado sin resolver. Valentina se sentó más erguida, los ojos fijos en él. Cada detalle en la expresión de Felipe parecía reflejar una historia oculta, y ella anhelaba desenterrar cada fragmento. ¿Quieres decir que hay cosas que no sé sobre mi madre? ¿Por qué nunca me dijo nada? Hay historias que son difíciles de contar, contestó Felipe, dejando que el silencio se alargara entre ellos, como un puente que necesitaba ser cruzado. Dímelo. Necesito saberlo. Todo lo que he vivido, todas las preguntas que tengo. No puedo seguir así, dijo Valentina, la desesperación emanando de su voz. Felipe finalmente rompió el silencio. Tu madre tenía un vínculo con un hombre importante, uno que podría haber cambiado el rumbo de sus vidas y el tuyo, también. La revelación flotó en el aire, un dardo directo al corazón de Valentina. ¿Un vínculo? ¿Qué tipo de vínculo? ¿Por qué nunca lo supe? Su voz temblaba, cada palabra cargada de incredulidad y rabia a la vez. Porque ese hombre él no era como cualquier otro. Su vida estaba envuelta en un mundo de poder y secretos. Tu madre tomó la decisión de alejarte de todo eso. Quería protegerte, Felipe le respondió, cada palabra dejando un rastro de confusión y angustia. Valentina sintió un torbellino de emociones. Todo lo que había creído conocer sobre su vida se tambaleaba bajo las revelaciones de Felipe. ¿Qué estaba tratando de protegerme? ¿Quién era ese hombre? Él es tu padre, dijo Felipe, su voz firme y clara, como el cristal. Las palabras cayeron como un peso aplastante en el pecho de Valentina, el aire se le escabulló de los pulmones. La idea de un mundo alternativo, un padre ausente que nunca había imaginado, se agitaba en su mente. Las imágenes de su infancia, las historias contadas en la noche por su madre, todo cobraba un nuevo sentido, pero también era un golpe brutal a su realidad. ¿Por qué nunca me lo dijo?, preguntó, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Por qué me escondió esto? Felipe la miró con compasión, como si compartiera su dolor. Ella pensó que era lo correcto. Puede que haya creído que te protegería de un pasado que podría complotear contra tu futuro. Pero ahora que sabes esto, tienes la oportunidad de descubrir la verdad por ti misma. El mundo alrededor de Valentina comenzó a desdibujarse. La confusión y el dolor le llenaban la mente, pero en el fondo también comenzaba a brotar una nueva esperanza. Necesito encontrarlo, decidió, aunque no sabía exactamente cómo daría el siguiente paso. Es más complicado de lo que crees, advirtió Felipe. Este hombre vive en la sombra de su propio pasado. Buscarlo puede conducirte a caminos peligrosos. Valentina sintió la adrenalina inundar su cuerpo. Sus siguientes palabras salieron como un acto decidido. No me importa lo que cueste. Ahora que sé que tengo otra historia, otra posibilidad, debo seguirla. Felipe sostuvo su mirada, su expresión mostrando una mezcla de preocupación y respeto. Si decides hacerlo, necesitarás ayuda. No puedes enfrentarlo sola. Valentina asintió, la determinación brillando en sus ojos. Pero en su interior, más preguntas surgieron. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué había hecho su madre para desear mantenerlo lejos? Mientras el café a su alrededor continuaba vibrante, el tiempo estuvo a punto de quedarse parado. El camino que había comenzado podría llevarla a descubrir más que solo un secreto familiar, podría cambiar su vida para siempre. Entonces, antes de que pudiera procesar lo que significaba su decisión, el timbre de su teléfono sonó. La pantalla mostraba un mensaje desconocido. Valentina, necesito hablar contigo. Es urgente. El corazón de Valentina se detuvo. ¿De quién se tratará esto ahora? Una nueva ola de pánico la inundó, justo cuando estaba a punto de entrar en un océano de verdades.
¿Qué más podría desvelarse en su vida? Valentina sintió que la situación superaba cualquier expectativa que había tenido. Todo estaba conectado de una manera que no comprendía del todo. Se obligó a respirar y miró a Felipe, su mirada transmitía una mezcla de incertidumbre y determinación. Debo responder este mensaje, dijo, sintiendo como el impulso por descubrir la verdad la guiaba. Hazlo, pero con precaución, advirtió Felipe, su tono era firme. Lo último que quieres es que eso te desvíe de tu objetivo principal. Con manos temblorosas, Valentina abrió el mensaje. Estoy en la tienda de antigüedades donde tu madre solía ir. Ven rápido. Necesitamos hablar. No podía ignorar la urgencia. ¿Quién es?, preguntó Felipe, observando las emociones cruzar el rostro de Valentina. Una mezcla de curiosidad y preocupación le envolvía. No lo sé, pero tengo que averiguarlo, respondió, su voz confiada, aunque su corazón palpitaba rápido. El café, ahora lleno de gente ajena, se convirtió en un eco lejano mientras Valentina se levantaba. Con decisión, se dirigió hacia la puerta, su mente ya ensayando el siguiente paso. ¿Te acompaño?, preguntó Felipe, su deseo de protegerla resonando en sus palabras. No, tengo que ir sola. Esto es algo que debo enfrentar por mí misma. Entiendo, pero estaré en la puerta del café si necesitas cualquier cosa, Felipe insistió, y ella asintió, agradecida. Las calles parecían abrirse a su paso, cada paso hacia la tienda de antigüedades desencadenaba más preguntas. ¿Qué más me dirán? ¿Qué secretos se ocultan allí? La idea de cruzar el umbral de un lugar donde los recuerdos de su madre aún vibraban le daba escalofríos. Al llegar, la tienda se alzaba majestuosa, llena de objetos que guardaban historias. Hola, dijo la voz del desconocido, un hombre de mediana edad con una masculina suavidad en su mirada. Te estaba esperando. Valentina sentía que el aire se le iba, pero se mantuvo firme. ¿Por qué me hiciste venir? Tu madre solía visitarme con frecuencia, comenzó el hombre. Siempre traía una pieza especial y hablábamos de su historia y la tuya. Su voz era suave, casi hipnótica, conectando con sus recuerdos. Hay muchas cosas que no sabes, Valentina. Tu madre estaba aquí para buscar respuestas, pero no logró encontrar todo. ¿Respuestas sobre qué? Valentina exigió, sintiendo la necesidad de desentrañar todo de inmediato. Sobre tu familia, sobre tu padre. La revelación le atravesó como un rayo. No quiero ser parte de un juego de secretos, solo quiero la verdad, exclamó, su voz resonando en el lugar. El hombre asintió. Entiendo, pero necesitas prepararte. El camino que buscas es peligroso. No solo conlleva descubrir a tu padre, sino también enfrentar el legado que dejó. Al escuchar esas palabras, un escalofrío la recorrió. La historia familiar siempre había sido un peso, pero ahora era un legado que no podía ignorar. ¿Qué legado?, preguntó, la adrenalina comenzaba a crecer en sus venas. La clave para entender todo reside en este antiguo reloj de bolsillo. El hombre se acercó a una vitrina y levantó un objeto reluciente, con detalles grabados que brillaban como oro a la luz tenue. Tu madre lo guardaba, incluso lo usó para tratar de conectar con su propio padre. Sabía que había algo más grande a su alrededor, pero nunca tuvo el valor de enfrentarlo. Valentina extendió sus manos y tomó el reloj. En ese instante, algo hizo clic dentro de ella. Cada detalle parece emanar de la historia de su madre, de ella misma. No solo era un reloj, era un enlace con el pasado, la conexión con su identidad. No puedo quedarme aquí para siempre. Debo descubrir esto. Ten cuidado, Valentina. Lo que busques puede costarte más de lo que imaginas. Mirada profunda y seria que le transmitía más que advertencias. Valentina sintió el impulso renovarse, pero las dudas pesaban en su mente. Gracias por darme este reloj, dijo, colocándolo con delicadeza en su bolso. Aprecio tu ayuda, y sé que esto es solo el comienzo. Salió, el aire exterior la golpeó de nuevo. Una mezcla de emoción la envolvía, pero también una creciente sensación de responsabilidad.
Al regresar al café, el rostro de Hugo apareció todavía esperando, una mezcla de preocupación y apoyo emergiendo juntos. ¿Cómo te fue?, preguntó, ansioso. Encontré algo, un reloj de bolsillo que le pertenecía a mi madre. Siento que esto es importante, que conecta mis preguntas sobre ella y sobre mi padre, reveló Valentina, su mirada llena de determinación. Haremos esto juntos, dijo Hugo, tomando su mano con firmeza, sintiendo el valor de Valentina fluir a través de él. No sé cuán profundo es este legado, pero estoy contigo en cada paso. Con el tiempo avanzando y la verdad destilándose en el aire, Valentina sintió que el camino que se abría ante ella era inminente. Lo que había empezado como un deseo de entender se convertía ahora en la búsqueda de su propia identidad, y el reloj era su brújula. Ambos intercambiaron miradas decisivas, y Valentina desplegó todo el coraje que había cultivado en su corazón. Estoy lista para enfrentar esto. Sé que hay mucho más que descubrir, y cada paso dará forma a mi vida. Vamos a encontrar a mi padre. Mientras se alejaban, con nuevas respuestas y preguntas que se entrelazaban, la conexión establecida entre ellos resonaba como nunca. Valentina estaba a punto de desbloquear la puerta hacia su pasado. Su lucha y valentía definirían no solo su destino, sino también su legado, y ella se sentía lista para el desafío. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo, uno lleno de esperanza y posibilidades, y así, la historia de Valentina concluyó en una encrucijada, donde cada paso hacia lo desconocido la acercaba a la verdad que había estado buscando toda su vida. No solo enfrentaría el desafío de descubrir quién era, sino que también transformaría su legado, asegurando que la sombra de la incertidumbre se desvaneciera con cada verdad revelada. La transformación comenzó allí, y estaba decidida a hacer su camino brillar. Recuerda, este es tu momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros encuentren estas historias. No olvides comentar tus pensamientos y reacciones acerca de este final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.